Muy bien, hermanos, llegamos en esta noche al último estudio de este breve y sucinto examen que hemos estado haciendo de la carta a los Efesios, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Llegamos al capítulo 6, el capítulo final de la epístola, y también el capítulo final por ahora, porque siempre va a haber oportunidad de estudios más profundos, el capítulo final de nuestra serie sobre la carta a los Efesios. Dos temas profundamente sociales y cristianos preocupan a Pablo en este capítulo final. Primero, las relaciones entre padres e hijos y entre amos y siervos. Segundo, el gran tema de la lucha cristiana y la armadura cristiana. Al final hay una notable exhortación y un saludo apostólico del embajador en cadenas. Al final también, junto con la oración que vamos a hacer por nuestro hermano, habrá que cantar "Tomad el yelmo de la salvación", porque el tema es ese. Número 1. Primer tema que preocupa a Pablo en este capítulo final: las relaciones familiares y sociales. ¿Alguien quiere leer Efesios 6, versos del 1 al 9? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Pablo desea de que todas las relaciones humanas, especialmente entre los cristianos, pero también en el resto del mundo, sean hechas en el Espíritu de Cristo, como al Señor y no a los hombres. Si todos cumpliéramos con esta norma divina, el mundo sería mejor. Nuestras relaciones sociales, familiares, humanas, mejorarían 100%, y se eliminaría la totalidad de los problemas entre gentes que hay en el mundo. Solamente que vivamos conscientes de que Cristo está en nosotros, que nosotros somos de Él. En este pasaje, como en muchos otros pasajes de la Biblia o del Nuevo Testamento especialmente, el reino de Dios es una cosa interna. Es una cosa que se vive cada uno. La nota tónica en este pasaje es: todas las relaciones sean hechas como si fuesen hechas a Cristo. Y si todos viviéramos así, bien pronto se realizaría en nosotros el reino de Dios. Y nosotros mismos sentiríamos la presencia real de Cristo. Ha sido la preocupación de los teólogos cristianos durante 20 siglos hallar la presencia real de Cristo. Se la ha buscado de 1000 maneras diferentes. Se la ha buscado en la teología, y los teólogos de la iglesia se han roto la cabeza tratando de definir la presencia real. Trabajo que ha cuajado en herejías terribles, como la herejía de la transubstanciación. La Iglesia Católica a lo largo de los siglos elaboró la doctrina de la presencia real de Cristo y terminó fabricando una hostia hecha con harina y agua y presentándola al pueblo y diciéndole: aquí tienes a tu Dios, trágalo y tendrás a Dios. ¡Qué error gravísimo! El apóstol Pablo veía la presencia real de Cristo en las relaciones entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre amos y siervos. Hagan todas las cosas como si se las estuvieran haciendo a Cristo, y así se realiza la presencia real de Jesús entre nosotros. El reino de Dios es una cosa interna.
es un carácter moral, es una vida ética, es vivir con la seguridad de que estamos en la presencia de Cristo y Cristo vive en nosotros. Hay un pasaje paralelo que conviene leer, está en Colosenses, capítulo 3, versos 18 al 25. Pablo está diciendo casi las mismas cosas porque era su doctrina constante. Alguien que lee ahora es Colosenses 3, 18 al 25. Casadas. Ya, uno solo. Están sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En estos dos pasajes hay una nota común. Pablo dice, no hagan las cosas sirviendo al ojo. ¿Sabían ustedes que toda la sociedad moderna, esta sociedad materialista, capitalista, utilitaria, progresista, está basada en eso? En que todo se hace para el ojo de los demás, para servir al ojo. Todo el mundo que quiere progresar, que quiere ganar dinero, que quiere influir en la gente, hace cosas no de corazón, hace cosas porque sabe que haciendo tales o cuales cosas agrada a la gente. Pablo da a entender que eso es abominable. No sirviendo al ojo como los que gustan agradar a los hombres, sino de corazón. Pablo pone el motivo de la vida cristiana no en la gente que nos está mirando, sino en el corazón nuestro que nos está dirigiendo. Esa es la enorme diferencia del cristianismo verdadero frente a cualquier otra actividad, religión, filosofía o moral de este mundo. No sirviendo al ojo, pero sí haciendo todas las cosas como el Señor. Y en ambos pasajes, en el pasaje de Efesios capítulo 6, 1 al 9, y en el de Colosenses capítulo 3, 18 al 25, hay promesas para los que viven así. Miren qué lindas promesas. Primeramente Efesios 6, verso 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Cuando uno actúa en el Espíritu de Cristo, cuando uno actúa en el amor de Cristo, cuando uno quiere vivir no para agradar a la gente, sino para agradar a Cristo que vive en nosotros, recibe una recompensa espiritual, que yo supongo es paz del corazón, tranquilidad del espíritu, satisfacción interna, que se resuelve en salud física y mental. La promesa en Colosenses es esta. Verso 24, capítulo 3, 24 de Colosenses. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué herencia? Podemos cobrar parte de nuestra herencia del reino de los cielos viviendo en este mundo con la conciencia continua de la presencia de Cristo. Y si no vivimos así, apenitas somos cristianos. Apenitas somos cristianos. Muchos buscan la plenitud del Espíritu Santo en las emociones. Quieren emocionarse, quieren llorar. Vienen al culto y si en el culto no hay llanto, les parece que no está el Espíritu. Si no hay manifestaciones carismáticas, creen que Dios no los ha bendecido. Pablo no se preocupa de las emociones. Pablo se preocupa del diario vivir, de cómo vive el cristiano. Y nos dice en Efesios, y nos dice en Colosenses, vivan como sirviendo a Cristo, no a los hombres.
Y entonces Cristo se realiza en ustedes y el reino de Dios se establece en la tierra. El diablo ha engañado al cristianismo mucho, mucho. Lo ha hecho meterse en discusiones interminables, discusiones teológicas, que lo único que han hecho es dividir a los cristianos y ponerlos unos contra otros. Estoy de acuerdo que se estudie la teología, estoy de acuerdo que se defienda la doctrina, pero antes que eso, mejor es vivir como cristianos que andar discutiendo como teólogos. Todas las cosas sean hechas con caridad, todas las cosas sean hechas como hechas al Señor. Y cuando uno llega a esta calidad de vida, está viviendo mejor Él y está realizando, aunque sea un poquito, en su pequeña esfera de influencia, realizando el reino de los cielos. Este es un pasaje que es tocado poco. A la gente le interesa más el anticristo que Cristo mismo. Mucha gente anda desesperado, tratando de averiguar cuándo aparece el anticristo, dónde está, dónde no está, cómo es, cómo no es, qué cara tiene, qué cara no tiene. ¿Será un judío? ¿Será un intelectual de Occidente? ¿Será un ruso el anticristo? ¿Quién será? Y tan preocupados están por el anticristo que se han olvidado de Cristo. Pablo dice, hagan todas las cosas como al Señor. Y si nos acostumbramos a eso, de repente vamos a decir lo que dijo Pablo: Cristo está viviendo en mí. Hay una cosa para los padres aquí. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Hay padres que se pasan de padres y exasperan a sus pobres hijos con castigos injustos. Qué cosa difícil de ser buen padre, buena madre. Pero Pablo dice, no exasperen a los hijos para que no se hagan de poco ánimo. ¿Cuánta gente que anda mal con sus hijos, aún cristianos, se debe a eso, a que los exasperan, imponiéndoles una vida para la cual todavía no están capacitados? Porque los cristianos quieren que sus hijos sean cristianos perfectos, sin saber de que Dios tiene su tiempo para obrar y su modo de obrar. Así que este pasaje no es un pasaje así de relleno que Pablo escribió porque no tenía otra cosa que hacer. Yo creo que en estos pasajes Pablo está poniendo el dedo en el corazón del cristianismo. Todas vuestras cosas sean hechas como al Señor y no a los hombres. Y aquellos que están bajo empleador, sirvan a su amo, sirvan a su empleador, sirvan a su patrón como si estuvieran sirviendo a Cristo, y van a tener una recompensa, van a tener un premio y van a progresar en su trabajo mejor de aquellos que solo buscan agradar al ojo. En fin, es un gran pasaje y hay mucho que sacar todavía. Después en Efesios capítulo 6 del 10 al 17 tenemos la famosa armadura cristiana. Vamos a ver cómo es esta armadura. Vamos a empezar por la parte de arriba, el yelmo. Yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza. La seguridad de la salvación, que se recibe por fe, nos libra de locuras y desvaríos. De hecho, toda aquella gente que se desespera por ganar la salvación es porque no la tiene, o no ha comprendido que sí la tiene en Cristo, pero la quiere ganar Él de algún modo. Cuando uno está seguro de su salvación, está tranquilo, tiene la cabeza tranquila y fría. El que no está seguro todavía de estar agradando a Dios, entonces sí tiene la cabeza caliente y comete desatinos, locuras, desvaríos. Hubo un tiempo en la historia del cristianismo cuando la gente se encerraba en cárceles, se ataba con cadenas en cárceles, solo se metían, nadie los metía adentro. Se infligían castigos a sí mismos, ayunos interminables, flagelaciones. Dormían sobre camas de clavos como los faquires de la India. No se abrigaban en el invierno, salían
descalzos y con poca ropa, a orar al patio entre la nieve, para sufrir, para ganar la salvación. Pero cuando uno está seguro de ser salvo, está tranquilo, está sereno, está feliz, está reposado, no comete ninguna locura ni desvarío. Algunos versículos, que estos versículos sirven para evangelizar a personas que todavía no tienen la seguridad de la salvación, y sirven a nosotros también para refrescarnos la memoria de que somos salvos. A ver si algunos los podemos recitar de memoria. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24. El que oye mi palabra tiene vida eterna. Juan 8:11. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 10 al 11. Un versículo precioso. Anótenlo en su Biblia. Subrayenlo. Juan 10 al 11. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué yelmo para proteger la cabeza de ideas raras, de locuras, de desvaríos! Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz. Ay, el que cité recién, ok. Sí, léelo. Eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El texto de Juan 10 al 11 es aquel de la vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El buen pastor da su vida por las ovejas. Efesios 2, 8 al 10. Deben saberlo de memoria. Porque Sí. por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. El que cree en esto tiene la cabeza tranquila, serena, fría, libre de ideas raras, de ideas que el diablo mete. Estén seguros ustedes absolutamente de su salvación y toda la vida se les va a hacer más fácil. Otro texto, Romanos 6:23, también se sabe de memoria. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un texto final, 1 de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ahora en este tiempo. Tengan estos versículos en la memoria y ustedes van a poder evangelizar a la gente con palabra de Dios. Guárdenlos en la mente, memorícenlos y van a ser como ondas en la piedra de David para derribar Goliat. Segunda pieza de la armadura, el escudo de la fe. El escudo protege el cuerpo de estocadas, flechazos y lanzazos. Textos, Romanos 1, 16 al 17. ¿Quién lo lee? No me avergüenzo del Evangelio. Síganlo. Judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Escudo de la fe. El justo por la fe vivirá. Es el gran versículo que ha producido todas las grandes transformaciones espirituales a lo largo de 26 siglos, desde los días de Ageo, el profeta, hasta los días de Pablo, y de los días de Pablo a los días de Martín Lutero, y desde los días de Martín Lutero hasta nuestros días. El justo vivirá por la fe. Otro texto, Romanos 5, del 1 al 2. Romanos 5, 1 al 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe A esta gracia. Sí, sigue, Dena. entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Estamos firmes. Por la fe entramos a esta gracia en la cual estamos firmes, no bamboleantes, no llevados de aquí para allá por cualquier doctrina nueva que nos azota, no por la palabra de cualquier truchimán que aparece allí predicando un evangelio nuevo. Estamos firmes en la palabra de Dios y en la gracia de Dios y nadie nos mueve de aquí. Ese es el escudo de la fe que sirve para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Otro texto, Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. El justo se justifica por la fe. Hebreos 10:38. La misma nota, victoriosa. Hebreos 10:38. En Ageo, en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, suena la misma nota triunfante: el justo vivirá por la fe. Romanos 3:21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a quienes de la fe de Jesús. La justificación que es por la fe, no por las obras, no por los méritos, no por los sacrificios, no por las religiones, no por cumplir todos los mandamientos de una religión cualquiera, de una iglesia cualquiera. La fe mía en Jesucristo me justifica y es el escudo con que yo apago todos los ataques del maligno contra mí. Romanos 4:4 al 8, otro pasaje. El que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica el impío de su fe, le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo toma el Salmo 32 y repite las mismas palabras y hace el mismo descubrimiento que hizo el rey David: bienaventurado el hombre al cual Dios le perdona sus iniquidades. Y cuando Dios perdona mis iniquidades, ¿quién me puede acusar? Si Dios es el que justifica, pregunta Pablo en Romanos 8, ¿quién condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ese es el escudo que necesitamos. Y que vengan los mormones, y que vengan los testigos de Jehová, y que vengan los adventistas, y que vengan 1000 personas a quitarnos de aquí, de nuestra posición como cristianos evangélicos que creen en Cristo y han aceptado a Cristo y recibido a Cristo como Salvador, y no nos moverán. Que lancen todas las flechas y lanzazos y estatadas que quieran. Tenemos embrazado el escudo de la fe y nadie nos vencerá. Gálatas 2, 16, 17. Somos justificados por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. ¿Quién puede ir contra esa doctrina maravillosa de la seguridad de la salvación? ¡Qué escudo para defendernos de todos los ataques de las doctrinas falsas! También Gálatas 2, 16, 17, Gálatas 3, 26. Fe en Cristo. ¿Qué escudo tenemos, verdad? Luego viene la coraza de justicia. La coraza protege el cuerpo. Cuando está uno bien seguro de estar justificado por la fe en Cristo, ninguna doctrina errónea puede penetrarle para herirle. Texto, 2 Corintios 5, 21.
uno de los textos más profundos de todo el Nuevo Testamento. 2 Corintios 5:21. Que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios decidió hacernos justicia de Dios. Dios decidió salvarnos, Dios decidió justificarnos, Dios decidió poner nuestros nombres imborrablemente en el libro de la vida de los cielos. Dios nos protege, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Somos sus ovejas, somos su pueblo, somos sus amigos, somos sus hijos. Nada ni nadie nos puede quitar de esta seguridad. Protegido con esta coraza, no hay flecha que nos entre. Otro texto, Filipenses 3:4-9, testimonio personal de Pablo. Dale. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y no lo tengo por Y lo tengo. y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué campeón de la doctrina de la justificación por la fe es el apóstol Pablo? Si la religión salvase, Pablo sería salvado. Si el celo religioso salvase, Pablo sería un recontrasanto. Si tener sangre de judío 100% salvase, Pablo estaría bien salvado desde que nació. Pero todas estas cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Jesucristo. ¡Qué coraza para defender nuestro pobre cuerpecito! Romanos 5:18-21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿No da seguridad este texto? No es una coraza, no ya solo de bronce, sino una coraza de diamantes, que es impenetrable el diamante, para defendernos de cualquier idea errónea que quiera quitarnos la seguridad de la salvación. Luego viene Romanos 5. Ya lo leímos, eso. Viene la espada del Espíritu. La espada sirve para atacar al enemigo y cortarle la cabeza. ¿Qué hizo David cuando derribó a Goliat? Le cortó la cabeza. Con la misma espada de Goliat. Le cortó la cabeza y la levantó así, una cabeza pesadota, porque este Goliat era un gigantón. La levantó. La palabra de Dios sirve para vencer todo enemigo de la verdad y dejarlo sin argumentos. Hay un texto, ¿quién lo quiere leer? O dos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada del Espíritu. La palabra de Dios es como una espada viva y eficaz. Pero es una espada que hay que saberla manejar. Porque si uno no sabe manejar un cuchillo, una espada, un estoque, se va a lastimar él en lugar de vencer al enemigo. Hay que saber manejar una espada. Hay que ser un espadachín usando la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser hábiles en la palabra de Dios. Y estos estudios que hacemos aquí en la iglesia
los miércoles, los viernes, los domingos. Es simplemente para que aprendamos a esgrimir la palabra de Dios, espada del Espíritu. Desarmamos al diablo cuando nos viene con sugerencias y desarmamos a los enemigos del Evangelio también, a veces citándole un simple texto. El otro texto es Colosenses 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Como decíamos el otro día, no es que tenemos que andar cantando siempre y hablándonos por medio de coritos y de himnos. Hay que estar lleno de la fraseología bíblica en el corazón, en la mente, en la vida diaria. Y entonces a veces sin palabras estamos convenciendo a los enemigos del Evangelio. Eso dice el apóstol Pedro respecto de las mujeres, que hay mujeres que pueden ganar a los inconversos por su casta manera de vivir, más que por sus palabras. Parece que Pedro no le tenía mucha confianza a las mujeres, que no serían criteriosas al hablar. Y les dice, considerad la casta conducta de Sara, que le llamaba Señor a Abraham. De todos modos, cuando ilustramos con nuestra vida la palabra de Dios, somos un argumento a favor de la verdad. Luego viene el cinto de la verdad. El cinto sostiene las armas y también mantiene las ropas en compostura, cuidando el decoro. Ningún soldado va a pelear bien si se le caen los pantalones en plena lucha. Cuando yo fui soldado, y fui 15 meses soldado en el ejército argentino, una de las cosas que más cuidaban eran los cinturones. Porque qué bochorno si al soldado se le caen los pantalones porque se le rompió el cinto. Cuando está en batalla no puede pelear bien. Sin pantalones y sin bolsillos uno no puede pelear bien. Además de armas necesita un buen cinturón. Y aquí hay algunos textos que hablan del cinto de la verdad. 2 Corintios 3:17 a 4:2. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como con el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando por la justicia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Renunciando a lo oculto y lo vergonzoso, nos encomendamos a toda verdad. Ese es el cinto de la verdad que debe tener el cristiano. ¿Qué nos dice Juan? Capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tener a Cristo es tener la verdad. ¿Qué dice 1 Timoteo, capítulo 3, verso 15? Para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Miren cómo llama Pablo a la iglesia de Simi Valley, columna y baluarte de la verdad. La columna sostiene el edificio, el baluarte sirve de defensa. La iglesia debe ser sostén de la verdad y defensa de la verdad. Vivamos todos en el amor de Cristo. Creamos todos las verdades sublimes del Evangelio. Vivamos conforme a lo que creemos y Dios va a bendecir la congregación. Y vamos a crear entre nosotros una atmósfera de amor y de verdad. Y teniendo amor y verdad tenemos todo. Por último, calzado del Evangelio. El calzado es casi tan importante como el casco. Nunca se camina mejor que cuando se sale a evangelizar. Calzado los pies con el apresto del Evangelio. No hay ningún soldado descalzo.
Antiguamente los árabes y los turcos peleaban descalzos, pero hoy por hoy ningún soldado pelea descalzo. Todos llevan un buen calzado, ¿sí? Quiero contar después de la historia de que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que lo más importante es caminar llevando el Evangelio. Nunca caminamos mejor que cuando vamos a llevar el Evangelio a alguna parte. Nunca. Caminamos para ir a la oficina a trabajar, eso está bien. Caminamos para ir al supermercado a comprar la comida para la familia, eso está bien también. Caminamos para ir a dar una vuelta por el parque como ejercicio, está bien también. Es buen ejercicio caminar, pero nunca caminaremos mejor que cuando vayamos llevando el Evangelio a alguna casa, alguna cárcel, algún hospital. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Como parte muy importante de la armadura cristiana está pues el calzado, calzados del Evangelio. Ahora viene la parte tercera de nuestro estudio, la exhortación magistral. ¿Alguien quiere leer los versículos 18 y 19 del capítulo 6 de Efesios? Ahí tenemos el versículo de los 4 todos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todo tiempo, toda oración, toda perseverancia, todos los santos. Del versículo de los 4 todos, exhortación magistral a orar continuamente. Y Pablo agrega, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ese versículo 19 queda como anillo al dedo a la petición de Isidro. También, vamos a orar, hermano, por usted, entonces, luego, para que le sea dada palabra para hablar, dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y el saludo final del embajador en cadenas. Qué cosa rara un embajador en cadenas, ¿eh? Cuando un embajador llega a un país, llega con vestido de embajador, una pechera toda bordada en oro, una galera alta de felpa, una capa, guantes blancos y un séquito de gente. Esos son los embajadores de este mundo. Pablo era embajador de Cristo y embajador en cadenas. ¿Quién quiere leer los versos 21 al 24? Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Así termina la carta a los Efesios. Alguien la llamó la quinta esencia de la doctrina paulina. Tiene razón. Los primeros 3 capítulos están dedicados a temas profundísimos de la vida cristiana y la doctrina cristiana. Los 3 capítulos finales están dedicados al vivir cristiano. El que cree las cosas de los 3 primeros capítulos debe vivir conforme a las recomendaciones de los 3 capítulos finales. Y así se realiza en nosotros el misterio de Cristo y así difundimos a través de nosotros el reino de los cielos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.